No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Amigos, seguimos en No se diga más a través de Top Latina 101.7 y vamos a darle paso a nuestra próxima invitada y nos vamos a mantener alrededor del mismo tema porque le damos la bienvenida a la doctora Katy Giselle Gómez, nuestra psiquiatra forense de cabecera, porque es casi que la única que existe en el país. No es la única, pero hay tan pocos, ¿verdad? Pero que siempre nos acompaña cada vez que necesitamos hablar de este tipo de temas tan importantes para la sociedad y que lamentablemente, o de los cuales solamente nos acordamos cuando ocurren este tipo de casos tan lamentables como el de la joven Chantal Jiménez. Doctora, gracias por estar con nosotros como siempre. Señores, yo feliz como siempre de compartir con ustedes. Lastimosamente mis temas son bastante fuertes por el tema de mi profesión. Y sí, ciertamente yo también estoy contenta porque tengo otros compañeros que ya se han ido graduando desde el año pasado y hay 3 en camino, o sea que prontamente seremos 6. Wow, 6 en todo el país. Así es. Pero nosotros nos quedamos. Y todavía son cortitos. Nos quedamos con usted. No, yo estoy feliz de que me los conozcan, de que se den cuenta también que nuestro país produce profesionales preparados, con mucha ética, porque así se han manejado hasta ahora los 2 más recientes, los 2 primeros graduados de esta promoción, y la realidad le mando un saludo a la doctora Virginia González y al doctor Lenín Núñez, que son 2 estrellitas que tenemos también aquí en el país. Doctora, vamos entonces ya a hablar vamos a montarnos en el caso de la joven Chantal Jiménez. Se ha hablado mucho, cada vez que ocurre este tipo de casos, empieza entonces todos los comentarios, las opiniones alrededor de qué fue lo que pasó, quién fue culpable, quién es el responsable, no se identifica correctamente quién es la verdadera víctima, entonces se revictimiza además la víctima con los comentarios y las publicaciones, etcétera. ¿Cuál debería ser, vamos a empezar por allí, cuál debería ser el comportamiento de la sociedad en general ante casos como este? Y me refiero allí a, por ejemplo, a espacios como este, a las redes sociales. ¿Cómo debería actuar la sociedad ante casos como este? Mira, la realidad es que mi gran indignación es mayormente con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ya yo tengo casi una década en los medios de comunicación. Y bueno, quien me entrenó a mí, que se lo agradezco mucho, fue Monchi Roques. Para mí una persona con muchas capacidades. Y recuerdo que en una ocasión él me preguntó a mí que si existía algún tipo de formato o de protocolo para dar noticias. Tenía muchos años, estamos hablando de una persona con una trayectoria. Y yo recuerdo que comencé a investigar y a raíz de todos esos documentos que leí, recuerdo que la OMS tenía un protocolo de cómo comenzar a hablar de este tipo de noticias que son catastróficas e impactantes para una sociedad. Pero fíjate que hay una gran diferencia. Hace 10 años nosotros no teníamos las facilidades de que todos estos medios que tenemos a nivel de las redes sociales, pues no todo el mundo tenía una red social, no todo el mundo tenía acceso a un teléfono inteligente o a cualquier aparato inteligente. Y lastimosamente, respetando a los que han estudiado periodismo, ahora todo el mundo es periodista. Y no es lo mismo ser opinólogo, comentarista, sin querer ofender a nadie, pero cuando tú vas a la universidad te enseñan algo que se llama ética, algo que se llama compromiso. Y no todos los que tienen un micrófono en la mano tienen eso. Y si me voy a una raíz más profunda, tú dirás, tampoco existe ese valor dentro del contexto familiar. Y para mí es muy penoso escuchar comentarios, número 1, de casos que están en investigación. El que es un profesional realmente, porque conoce del tema, sabe que es antiético totalmente durante el proceso de una investigación hacer cualquier tipo de sugerencia, porque eso funciona como una interferencia en medio del proceso. Entonces, las investigaciones se basan en hechos, en pruebas que son congruentes a los testimonios. Hay una serie de protocolos para comenzar a hablar de eso. Y a mí me mortifica sobremanera que cualquier persona que toma un micrófono se torna más violenta que el hecho violento. Yo entiendo que eso es algo castigable. Y estaba revisando con alguien incluso porque hubo un medio de comunicación que me voy a reservar, el cual denuncié
ante incluso la misma Procuraduría que tiene que ver con los derechos humanos por el hecho de hacer una publicación de las 2 muertes. Aquí hubo un homicidio-suicidio. Nadie ganó. Todos perdimos. Nadie ganó. El suicidio es un acto violento. Entonces no podemos decir que solamente una persona fue violentada. Ojo con esto. Tenemos que verlo desde la perspectiva y no desde la emocionalidad. A cada cosa hay que ponerle su nombre. Entonces, hoy somos expertos en algoritmos, mañana somos expertos en criminología, mañana somos expertos en elecciones y en encuestas y en muchísimas cosas, pero tú no oyes a nadie que hable con un fundamento científico. Y es vergonzoso que los medios de comunicación se presten para este tipo de violencia. Sí, hay medios de comunicación que son violentos y tenemos que estar claros. Cuando yo comparto este tipo de noticias, como por ejemplo todos estos audios que han salido a la luz, yo soy partícipe de violencia. Y si nosotros como dominicanos comenzamos por ahí, Alex, y comenzamos y yo digo, yo soy violenta, y tú dices, yo, Alex, soy violento, yo soy violento, y continuamos a hacer conciencia, podemos comenzar a ayudar a la sociedad. Entendemos que la violencia solamente tiene que ver con las fiscalías, con salud mental. La violencia es una epidemia mundial. Y no será parte de eso, doctora, perdón, de la morbosidad periodística también, porque el amarillismo. El amarillismo. A veces en las plataformas digitales la gente escribe tantas sandeces en busca de view, como dicen, ¿verdad?, que son capaces incluso de atentar contra ellos mismos. Pero fíjate, ¿qué tú me estás diciendo? Estamos ante una sociedad que ha perdido la esencia de su propia humanización. Es increíble que tengamos que dar cursos para humanizar. Sí. Nosotros somos seres humanos. Locura. Eso no tiene sentido lo que yo acabo de decir. Cuando tú utilizas la lógica, tú dices, pero yo soy un ser humano. Por default. Aplícate eso. Tengo que actuar como un ser humano. Sí, exacto. Pero no es eso, porque yo soy lo que tú ves de mí, lo que yo te presento. Entonces, ¿qué es lo que tú ves de mí? Yo grabando a la persona que se va a tirar por el mar. En vez de soltar el celular y correr, agarrar a esa persona. Pero yo soy el primero que publico la noticia. ¿Y qué hace el resto? Te sigue. Un accidente. ¿Tú crees que este programa que estamos haciendo aquí se va a hacer viral? No. No lo sueñen. Porque cuando tú educas con fundamento, a la gente le molesta y entiende que tú eres prepotente por eso. Pero entonces viene alguien que no en su vida ha leído ni ha tenido nada que ver y comienza a hablar con palabras descompuestas. Aquí tú ni siquiera necesitas tener una buena dicción para tomar un micrófono. Y no importa quién se ofenda. Bueno, pues esa es la realidad. Mientras peor hables, mientras más morbosidad tengas en tu boca, eso es lo que llama la atención, porque es una sociedad de inmediatez, es una sociedad de narcisos. Ay. Qué fuerte. Doctora, ¿y cómo influye toda esta situación que es una absoluta realidad? Por ejemplo, en los familiares de ambas víctimas. Y particularmente me interesaría, porque es un tema del que se habla muy poco, de los hijos que quedan. O sea, en este caso, este señor que asesinó a su pareja y terminó suicidándose, dejó a 4 hijos. Y según he visto, son desde niños hasta adolescentes. ¿Qué pasa con esos hijos? ¿Quién los trata? ¿Qué efecto puede tener en ellos este tipo de comportamiento del que usted habla? Amigos, estamos con la doctora Katy Giselle Gómez en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Doctora Gómez, lo que le planteaba antes de la pausa, los hijos en este caso, de la persona que asesinó a la joven Chantal y terminó suicidándose, dejó 4 hijos, niños y adolescentes. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo puede influir en su psiquis, en su salud mental, todo esto que ha ocurrido? Mira, fíjate que es muy interesante porque, como yo le digo a las personas, vamos a ir poniéndole nombre a cada cosa y así lo vamos identificando. Tú mencionaste primeramente ahorita lo de la victimización. Sabemos que existe la victimización primaria, que es el ataque que recibe la persona de manera directa, la victimización secundaria, que ya es cuando llega a la instancia, el tratamiento que se le da a nivel jurídico, y precisamente en lo que acabas de decir es la victimización terciaria, el daño que ocurre a esas personas cercanas
a la persona que ha sido afectada. Y en este caso, como bien dices, no solamente tenemos a estos hijos de esta persona, sino que también la misma familia. Las dos familias afectadas son de primera línea, por lo tanto, todos van a tener diversas repercusiones, evidentemente, a nivel de todo lo que es su conducta, sus emociones. ¿Cómo podemos predecir qué pudiera pasar con ellos? Eso sería prácticamente imposible si no evaluamos el contexto donde está cada uno y qué sucede, cómo ha sido la crianza, si realmente este individuo era o no realmente violento, porque conocemos que hay personas que son reactivas, que tienen un descontrol de los impulsos y pueden pasar mil cosas. Y por eso siempre digo, no vamos a decir esta persona fue tal cosa. Tenemos que ver todo el contexto. Ahorita hablaba con Olga fuera del aire y me decía que no, que habían cosas que estaban muy arraigadas. Digo yo, sí, antes hablábamos mucho del machismo y una serie de cosas, pero tenemos que ponerlo en el contexto social del día de hoy. Ya sabemos que el machismo ha existido y que el hombre es el que mandaba y el hombre esto, ya no. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner a las mujeres? ¿Femichismo? No sé. Entonces, fíjense cómo hoy en día vemos todas esas secuelas que vamos teniendo en la crianza actual. Esos niños evidentemente van a tener un gran impacto. Número 1, tienen una pérdida. Número 2, si alguno de ellos ya tiene una conciencia para saber la acción por la cual tuvo la pérdida y luego de manera secundaria todo lo que se ejecutó previo, o sea, un homicidio y luego un suicidio, esto no puede quedar bien para ellos en un futuro. Todo el mundo aquí necesita tratamiento, pero con personas competentes. Esto no es cuestión de que ponga de su parte y siéntase bien, no. Tienen que ser personas entrenadas que trabajen este tipo de duelo donde hubo una acción violenta, que no fue una muerte natural, alguien que ya estaba enfermo y que hemos seguido un proceso. Esos niños evidentemente necesitan también un especialista. Y cualquier otro que necesite. ¿El gobierno cuenta con los especialistas necesarios para tratar estos temas? Claro que sí que cuenta. Y no me voy a meter al hecho de que lastimosamente los profesionales que tienen las competencias no se les paga, porque eso lo sabe todo el mundo, eso no es algo nuevo. Entonces, lamentablemente no es que el profesional pueda hacer malo, es que el profesional también va al supermercado. Pero eso no es el tema. Katy, ¿qué políticas públicas tú crees que se deben estar tomando desde ya para prevenir este tipo de cosas? Amo tu pregunta. ¿Tú sabías que la República Dominicana es una de las que posee una de las mejores y más lindas constituciones que tiene América Latina? Y hasta un código procesal penal hermoso, que tengo aquí muchísimas cosas que deben respetársele a la víctima, pero no se aplican. No se cumplen. Entonces tú no puedes aplicar lo que tú desconoces. Entonces no porque tú seas mi amiga, tú me caigas bien, yo te voy a colocar en una posición pública. Aparte de eso, como siempre digo, para cualquier tipo de delito o conducta desviada, ¿qué hay? Un comportamiento que estudiar. Y eso no lo hace un abogado. ¿Y qué falta para que se apliquen esas leyes que tenemos? Porque este es el único país donde usted aprueba una ley para hacer que otra se cumpla. ¿Qué se está haciendo con eso? Competencias. Tú querer hacer las cosas bien. Voluntad. Es una voluntad. Sí. Es una voluntad. Sí. Porque fíjate que a pesar de que yo no me encuentro en la instancia donde yo pertenecía, yo bracié con todo el mundo para colocar allí un protocolo, como tenía que hacerse, como debería de ser. Si yo entreno, cuando una víctima llega, tiene un perfil físico. La víctima no va a llegar como yo llegué aquí, muy relajada. No, yo vengo con un problema, yo vengo con un lío de la calle. Hay que meterse a esa fiscalía para que tú veas cómo está eso. Eso es todos los días. 30, 40, 50, 60. Personas que llegan con algún tipo de delito que se le infringió, una violación, un robo, a mano armada, golpes y heridas, una serie de situaciones. Entonces todos ellos son víctimas y eso es violencia. Mire, doctora, y desde la puerta me dan un boche. Desde el parqueo. En mis funciones como periodista, como reportero, yo cubrí mucho tiempo el área judicial. Y yo veía que cuando llegaban personas con esa situación, llegaban un poco violentas, obviamente, producto de lo que habían pasado. Pero resulta que cuando llegaban
con el primero que hacían contacto era con el policía de la puerta, y el policía lo recibía con violencia. No, quítate ahí, no, yo no estoy para eso. O sea, una persona que necesitaba cariño, que necesitaba comprensión, que tú le dieras un abrazo en ese momento, que tú le digas, vamos a resolver, no te preocupes, mi hijo, mi hija, ¿qué te pasa? Vamos a ayudarte. Empatía. No, recibía un impacto negativo del mismo policía que no tenía quizás la capacidad para estar ahí ni siquiera en la puerta. Entonces, ¿qué pasaba con esa persona? Se ponía peor. Se ponía peor porque... Pero recuerda que parte de tu haber sido víctima, tú también puedes ponerte reactivo. Exacto. Es parte del proceso. Sí. Entonces, si tú no lo conoces, imagínate lo que puede pasar. O en ocasiones yo vi lo contrario. Yo vi a la secretaria llorando con la víctima también. Entonces tú también estás ocasionando aún más trauma. Sí, me explico. Tiene problemas. Entonces, si yo dentro del sistema, por ponerte un ejemplo, he sido víctima de violencia, ¿qué crees que voy a dar? Voy a proyectarme, no he sido trabajado como persona. Entonces, es un conglomerado de cosas, no es una sola cosa. Por eso yo decía, señores, respetando a quien sea en las autoridades que haya fallado, hemos fallado todos. Hemos fallado todo. Las leyes están puestas ahí. Y es muy clara y habla todo. Como dicen los códigos, porque los códigos... ya, eso es algo sencillo. Lo que pasa es que mucha gente interpreta los códigos, no los aplica. Los interpreta a su imagen, o sea, a su conveniencia. Y sobre todo conveniencia política también, hay que verlo, hay que decirlo. Mira, hay algo que sí me gustaría hablar un poquito brevemente, y es la parte de la investigación. Porque tenemos dos factores. Recuerden que podemos tener dos tipos de víctimas. La verdadera, la que ha tenido esa agresión o esa lesión de manera física, psicológica, etcétera, pero también tenemos la víctima falsa. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas denuncias falsas de muchas mujeres que supuestamente son víctimas de algún tipo de agresión, van y buscan al hombre porque ya dio muchísimos gritos o porque una escala de valoración que solamente se hace pregunta, Alex, ¿tú crees que te puede matar? ¿Tú crees que te pueden violentar? Y tú dices, sí, vayan, búsquenlo. Sí. No, hay un proceso investigativo. Hay un levantamiento de campo que debe realizarse. Tú viniste, pusiste una denuncia, pues yo me voy a trasladar allá a tu zona. Yo le voy a preguntar al colmadero, yo le voy a preguntar a tu mamá, yo le voy a preguntar a tus hijos. Yo voy a llegar con un trabajador social y voy a hacer un levantamiento. Entonces, después que yo tengo todo eso que se llama evidencia, entonces digo, hay que proceder. Hay que encarcelar a esta persona o esta mujer tiene un problema y entonces tenemos que actuar de otra forma. Los trastornos límite de la personalidad son frecuentes en muchas mujeres agresoras, pero también nos burlamos de los hombres. Pero un caso tapa otro, un doctora. amigo fue víctima de eso. Hoy estamos hablando de Chantal. Hace 2 meses hablábamos de Esmeralda y ya nadie se acuerda ni sabemos qué pasó con Esmeralda. Sí. Y así va a pasar dentro de un mes, y lamentablemente hay que decirlo, así va a pasar dentro de un mes. Una noticia tumba la otra. Usted puso una cara particular cuando mencioné a Esmeralda. ¿Ha sabido algo nuevo de ese caso que nos pueda compartir en 30 segundos? Que increíblemente estamos enmudecidos. Wow. Yo no entiendo eso. Nada para prevenir. Y fíjate que cuando tú no das una respuesta a una sociedad, ¿cuál es la confianza que tiene una sociedad y por qué no puede llegar reactiva a poner su denuncia? ¿Cuál es el mensaje que tú estás dando? ¿Me explico? Wow. Hay que dar respuesta. Cuando no damos respuesta es como cuando al niño no se le llama la atención porque entró los deditos en el enchufle. Claro. Muchas gracias, doctora. Amigos, ha sido la doctora Katy Giselle Gómez en No Se Diga Más. Lamentablemente muy corto el tiempo. Siempre podemos seguir conversando sobre este tipo de temas porque es importante que todos tomemos conciencia. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No se diga más. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.